buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros para continuar en la búsqueda de las riquezas de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie Resucitados con Cristo o Viviendo en el Poder de la Resurrección. Vamos a ver hoy el capítulo número 4 de nuestra serie, que se titula Ambición Celestial. Hemos visto ya 3 capítulos. El primero, un nuevo poder interior, un nuevo poder, es decir, el poder espiritual con el que el Espíritu de Dios capacita al creyente para luchar contra el pecado, contra su naturaleza pecaminosa, que una vez que ha sido el creyente regenerado, esta naturaleza pecaminosa ha sido crucificada, ha sido mortificada allí, pero no eliminada completamente, de modo que esta naturaleza ofrecerá resistencia. Así que habrá lucha en el creyente, pero el creyente ahora está en condiciones de luchar contra esa vieja naturaleza obstinada y viciada de pecado, con la asistencia y el poder del Espíritu de Dios en él, por causa de la regeneración, por causa de la renaturalización que el Espíritu produce en el creyente al poner en nosotros un nuevo corazón, con nuevos deseos, con nuevos ánimos, con un nuevo impulso, con una nueva inclinación hacia Dios, que desea la obediencia de Dios y que también lucha por el crecimiento espiritual, por la semejanza a Cristo, lo cual es el tema del segundo capítulo, que tiene como propósito llegar a ser como Jesús, es decir, similitud a Cristo. Después tomamos un tercer capítulo que abordamos el tema de la devoción a un nuevo Señor, es decir, primeramente vimos el poder interior con el que somos capacitados para luchar contra el pecado y para enfocarnos en nuestro proceso de santificación hacia la madurez espiritual, hacia la semejanza a Cristo, es decir, hacia la similitud a Cristo, lo cual fue el contenido del segundo capítulo. Y el contenido del tercer capítulo es la devoción a este nuevo Señor, y hablamos acerca del señorío de Cristo y lo que el señorío de Cristo implica dentro de todo este proceso de soteriología, es decir, la doctrina de la salvación y cómo encaja el señorío de Cristo en nuestras vidas y cuáles son las implicaciones del señorío de Cristo en nuestras vidas. Y entonces ya vamos avanzando hacia el final de nuestra serie y nos vamos a enfocar en nuestra esperanza eterna, en nuestra esperanza celestial, y hemos titulado nuestro capítulo 4 y final Ambición Celestial. Vamos a comenzar con una ilustración y de ahí continuaremos con la meditación. Si mal no recuerdo, hay una historia de la mitología griega que dice más o menos así, y perdonen ahí los detalles, es que realmente estoy apelando a mi memoria y no podría ofrecerle todos los detalles de este cuento, porque es un cuento, realmente no es una historia de verdad, sino un cuento de la mitología griega. Se cuenta que de un rey llamado Midas, el rey Midas, famoso en esta mitología, que era un rey muy generoso, un hombre humanamente bueno con sus súbditos, que todas las tardes se disfrazaba como un ciudadano común y que iba por su ciudad repartiendo pan y limosnas a los pobres. Era muy querido de su pueblo, pero este rey amable también era amante de su fortuna, es decir, de su dinero, era amante de sus tesoros, apreciaba mucho sus tesoros. Un día, uno de los dioses del Olimpo se disfrazó de menesteroso, es decir, de una persona desposeída, pobre, se disfrazó como un menesteroso. Y el buen rey, acostumbrado como ya estaba a ayudar a los necesitados, extendió su mano para dar limosna al supuesto desdichado. Luego el dios se le reveló, es decir, le mostró su verdadera identidad
y le prometió concederle un deseo. Así el rey pidió que todo lo que tocara con su mano se convirtiera en oro. El Dios, ante su petición, no faltó en advertirle que su deseo podría traerle también desdicha, pero el rey insistió y el Dios le concedió su deseo. De esta manera, el rey incrementó enormemente sus riquezas. Sucedió que un día se presentó ante él su amada hija, es decir, ante el rey se presentó su amada hija, y el rey, por la emoción y la alegría, olvidó el don de su mano y abrazó a su hija, la cual quedó convertida en estatua de oro al momento. Al ver esto, el rey entró en una gran depresión y imploró al Dios que le quitara ese don y le devolviera a su hija. Pero el Dios se negó y el rey vivió triste el resto de su vida a pesar de poseer grandes riquezas. Este antiguo mito nos enseña una útil moraleja. La ambición por el dinero, las riquezas y los bienes materiales de este mundo no garantizan la felicidad. La Biblia, por su parte, nos enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso lo vemos allí en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. No obstante, para el creyente existe una ambición que es del todo legítima. Se trata de nuestra herencia eterna, la que Dios, es decir, ahora sí estamos hablando del Dios verdadero, la que Dios nos tiene reservada y de la que nos ha dado noticias para que anhelemos su reino y sus bienes inigualables. Allí en Mateo capítulo 6, versos 19 al 21, dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La Biblia nos enseña que no debemos invertir la vida en la afanosa y espiritualmente estéril tarea de acumular tesoros en este mundo. La palabra tesoros no solo se refiere al dinero, sino a toda clase de propiedad y posesión que puede traer satisfacción material a nuestras vidas. Hacer tesoros quiere decir guardarlos, es decir, atesorarlos para uno mismo, y eso implica la idea de amarlos. Es decir, cuando usted atesora, cuando usted aprecia algo, usted ama ese algo. No es malo tener posesiones. Vamos a hacer una aclaración que creo que es pertinente. No es malo tener posesiones. En sí mismas las posesiones no es que sean algo malas. Pero sí está mal cuando tenemos el corazón en ellas. Es decir, cuando las amamos como si fueran Dios para nosotros, como si fueran la fuente de nuestra esperanza y de nuestra felicidad, y usarlas únicamente para nuestro exclusivo beneficio o para nuestra satisfacción personal, más que otra cosa, es decir, más que para la gloria de Dios. Sin embargo, este texto puede aplicarse no solo a posesiones materiales, sino a todo lo que valoramos en este mundo. Por ejemplo, pudiera ser la popularidad, el honor, la fama, la educación, la seguridad para el futuro, etcétera. Pudieran ser otras tantas cosas. Todas las cosas pueden constituirse tesoros de este mundo, en dependencia del aprecio o el nivel de aprecio que usted tenga de estas cosas. Jesús dice: no los acumules, no los ames, no los atesores, es decir, no tengas tu corazón en estas cosas, no pongas en estas cosas tu esperanza. Si ponemos la esperanza en estas cosas, entonces no estaremos esperando el mundo venidero, no estaremos esperando el reino de Dios, porque estaremos poniendo la esperanza en esas cosas. Y se dan cuenta que nuestra esperanza es precisamente lo que esperamos.
Y el tesoro de este mundo perece pronto, es decir, no podemos poner la esperanza en estas cosas porque los tesoros de este mundo son perecederos. La polilla y la herrumbre lo pueden destruir, o se envejecen, pierden su belleza, pueden perder su valor, o los ladrones lo pueden robar. En fin, hay muchas maneras en las que los tesoros de este mundo pueden perderse. Otros factores como terremotos, inundaciones, pueden destruir, y catástrofes naturales de cualquier tipo, pueden destruir todo lo que hay en la tierra, es decir, todo lo que nosotros hemos atesorado y guardado, y en las cosas en las que hemos puesto nuestro corazón podrían perderse por muchas formas. Jesús dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Eso está ahí en Juan 6:27. Es decir, Jesús está diciendo que debemos poner nuestro empeño, nuestro enfoque o nuestro esfuerzo en buscar las cosas que son no perecederas, sino imperecederas, las cosas que permanecen para vida eterna. Y vamos a aclarar que Jesús no está diciendo en este pasaje que no trabajes por ganarte el sustento del día. Jesús no está diciendo eso. Haciendo uso de lo que se conoce como referencias cruzadas, que es parte de la manera en que se aplica, es parte de la aplicación de la exégesis bíblica, es decir, la comparación de escritura con escritura, que en sí misma es la base para una regla hermenéutica, que es la analogía de la fe, y que significa que la Biblia es su propia intérprete, es decir, que la Biblia se interpreta a sí misma. Vamos a comparar este pasaje con lo que dice el apóstol Pablo allí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso del 10 y 11, dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Es decir, nos encontramos un pasaje de Jesús donde dice: no trabajen por la comida que perece, sino que trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y después nos encontramos a Pablo diciendo: nosotros como apóstoles, con la autoridad apostólica, la autoridad con que somos revestidos por el Señor Jesucristo, les ordenamos que trabajen para que busquen el sustento, porque nos enteramos que entre ustedes hay algunos que no están trabajando en nada, sino que viven ahí floreando, mariposeando, como la mariposa que anda de una flor en otra. Así, algunos de ustedes andan sin hacer nada, pero cuando el hambre les pica, van a tocar la puerta de este hermano aquí o de este hermano de allá. No, el que no quiera trabajar, pues bueno, si no quiere trabajar, nosotros no lo podemos obligar, pero si no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Entonces, lo que Jesús está diciendo cuando dice que trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, Jesús no está justificando o incentivando hacia la holgazanería. Ese no es el caso. Jesús lo que está diciendo es que no se afanen por las cosas que perecen, sino que se esfuercen por las cosas que permanecen para la vida eterna, las cuales el Hijo del Hombre, que es el propio Jesús, les dará. Pero que se esfuercen por esas cosas, con el mismo empeño con el que sales a buscar el sustento de tu vida, de tu cuerpo diariamente, pues pon ese mismo empeño también en buscar de las cosas espirituales que permanecen para vida eterna y que no se pierden, que no perecen. Bueno, Jesús añade que nos hagamos tesoros en el cielo. Jesús quiere significar con estas cosas que cada buena obra que hacemos en obediencia a Dios en este mundo será contado como un tesoro celestial. Cuando hacemos buenas obras en la tierra, y buenas obras entiéndase que tiene que ver con la obediencia a Dios, estamos edificando para nuestro porvenir en el cielo por la eternidad. Eso lo podemos ver también ahí en 1 Timoteo capítulo 6 versos 17 al 19. Como digo en otros
audios anteriores. No puedo leer todos los versículos bíblicos porque tomaría mucho tiempo, así que le dejo algo de tarea a usted para que usted también se esfuerce en meditar en la palabra de Dios. Así que eso no significa que seremos salvos por las buenas obras, porque no estamos hablando de salvación por obras de ninguna manera. Somos salvos solo por la gracia, y esta salvación se recibe solo por la fe. Pero las buenas obras constituyen la evidencia externa de la existencia de una fe interna. Siempre la verdadera fe producirá obras buenas, que son las que dan crédito de que poseemos esta verdadera fe. Así como un árbol bueno produce buen fruto, la calidad de nuestra fe será evidenciada por la calidad de nuestras obras. Así lo vemos en Mateo 7:17, en Santiago 2:14 al 24. Es decir, puede buscar estos pasajes y confirmar por la palabra de Dios lo que estamos diciendo. El cristiano no es más que un peregrino en esta tierra, un extranjero en este mundo. Nuestro verdadero hogar está en el cielo por la eternidad. Aquí somos embajadores de Dios. Un embajador es una persona que pertenece a una nación extranjera, pero que está viviendo fuera de su nación en un país extranjero, como representante de ese otro país. Es decir, es una persona que está en suelo extranjero, pero representando a otro país. Así somos nosotros en este mundo, somos embajadores. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros no somos parte de este mundo. Es decir, vivimos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Somos embajadores del reino de Cristo. Eso lo vemos ahí en 2 Corintios 5:20. Todo lo que tenemos en esta tierra le pertenece a Dios. Y en el día del juicio tendremos que rendir cuentas por la manera en que usamos las posesiones que Dios nos asignó. Porque estas posesiones que Dios nos ha dado, todos los beneficios materiales que Dios nos ha permitido tener, no son nuestros en última instancia, son de Dios. Y nosotros somos administradores de los bienes de Dios. Todas las cosas, aun las que Dios mismo nos da, en última instancia ni siquiera son nuestras, son suyas. Pero además, aun cuando sean suyas, no serán suyas por la eternidad. Usted no va a estar aquí para siempre, usted un día se irá de aquí. Y todas esas cosas, aunque sean suyas de su propia propiedad, valga la redundancia, se quedarán aquí cuando usted se vaya. Entonces, no te hagas tesoros en esta tierra, porque los tesoros en esta tierra son perecederos, o bien se pueden perder por muchas razones, o bien cuando tú te vayas de aquí, aquí se quedarán, pues nada trajiste a este mundo y sin duda nada te podrás llevar. Entonces, todas las cosas vienen de Dios. Si las guardamos y las usamos de manera egoísta, con seguridad perderemos nuestras recompensas. Eso lo podemos ver ahí en 1 Corintios capítulo 3, versos del 10 al 15. Hay dos razones que nos llevan a ver lo necio que es atesorar, es decir, guardar con gran aprecio o acumular con gran aprecio los tesoros de esta tierra. La primera es que el tesoro perece, ya lo vimos anteriormente. Hemos estado hablando de lo perecedero, de los tesoros de este mundo. Y la segunda razón es que se puede convertir en nuestro amo, en dependencia del grado de amor que le tengamos a nuestro tesoro. Así será el grado con el que ese tesoro nos controlará. Nos convertimos en esclavos de aquello que amamos. Satanás puede usar los tesoros terrenales para atraparnos y apartarnos de Dios. Cuando usted pone su esperanza en las cosas de este mundo, usted no está esperando las cosas que Dios tiene prometidas, que son celestiales y eternas. Es decir, usted ha cambiado el enfoque de su esperanza, y Satanás aprovecha estas cosas para apartarnos de Dios. Cuando acumulamos tesoros en el cielo, estamos entregando nuestro corazón a Dios. Cuando acumulamos tesoros en la tierra, estamos poniendo nuestro corazón en las cosas perecederas de este mundo, y el diablo gana ventaja con eso. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso lo vemos ahí en Mateo 6:21 y en Lucas 12:34. Amados,
debemos obedecer esta enseñanza. Nadie diga, esta enseñanza no aplica a mí porque yo soy pobre. Las preguntas principales que debemos hacernos son, ¿qué es lo que deseo? ¿Y cuál es la meta de mi vida? Las respuestas que halles en tu corazón definirán dónde está tu tesoro y a quién sirves y quién es tu amo. Alejémonos del tesoro de este mundo y volvamos nuestra mirada a Dios. Al hacerlo, comenzaremos a acumular tesoros en el cielo, donde los tendremos para siempre con seguridad. Puede ver esto en Colosenses 3:1. En 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo cita a Isaías 64:4. ¿Qué es lo que Dios ha preparado para los que le aman? La gloria es lo que les espera a los que aman a Dios. Es lo que Dios ha preparado, es la gloria eterna. Y esto es más grande y más maravilloso de lo que pudiéramos imaginar. Dado que en este aspecto en particular no es conveniente ponernos a especular nada, vayamos directamente a la Escritura y tendremos la visión más cercana posible de este asunto. Vamos allí a Apocalipsis 21 del 10 al 21. Allí dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad está asentada en forma de cuadrado, es decir, en forma cúbica. Y su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con su vara, 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura, es decir, un cubo, son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida humana, que es también de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardónice; el sexto, sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisópraso; el 11º, jacinto; y el 12º, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, y cada una de las puertas era de una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como el cristal transparente. Esta descripción podría, y de hecho asumo que no es literal, es decir, el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo, y muchos concuerdan en que esta descripción se refiere más bien a la iglesia en su estado final de gloria. Pero lo que nos está mostrando aún en este lenguaje simbólico, nos deja apreciar lo gloriosa de nuestra herencia celestial, las cosas maravillosas que nos esperan en el reino eterno de Dios. Segunda los Corintios 4, 17 y 18 dice, pues esta aflicción breve y pasajera, la Reina Valera del 60 dice, esta breve tribulación momentánea, esta aflicción breve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Comparando
con la herencia que tenemos, es decir, comparado con la herencia que tenemos en el cielo, nuestra aflicción en este mundo es leve y momentánea. Lo podemos ver ahí en Romanos 8:18. Al decir Pablo que la aflicción nos produce un eterno peso de gloria, lo que está queriendo decir es que las tribulaciones que sufrimos en este mundo por amor a Cristo deben hacernos conscientes de que este mundo no es nuestro hogar. Es decir, Dios permite que padezcamos algún grado, algún nivel de sufrimiento, porque Dios quiere que tú no pongas tu corazón en este mundo y en las cosas de este mundo, que tú no pongas tu amor y tu esperanza en este mundo y en las cosas de este mundo, sino que tú tengas tu corazón y tu esperanza en el reino eterno de Dios, en el reino celestial, en la eternidad, en el paraíso de Dios. Así que Dios quiere hacernos conscientes de que este mundo no es nuestro hogar permanente, sino que Dios nos tiene preparado un hogar celestial. Lo podemos ver ahí en Juan 14, a los primeros versículos, al inicio de este capítulo, cuya gloria no tiene comparación. Además, cuando sufrimos por amor a Cristo y por andar en la justicia de Cristo, entiéndase, tendremos recompensas del Señor. Lo podemos ver ahí en Mateo 5:12, Mateo 16:27. Esto nos enseña que no debemos mirar solo lo que tenemos ante la vista natural, pues si solo miramos lo que está presente delante de nuestros ojos, rápidamente podremos desanimarnos. Tomemos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo. Para el mundo, para la vida exterior que el apóstol vivió en este mundo y para criterio del mundo, la vida de Pablo fue un fracaso total. Al principio Pablo en el judaísmo era bien conocido, era influyente, sin embargo dejó su posición y su reputación por seguir a Cristo. Más adelante pasó el resto de su vida soportando toda clase de privaciones y sufrimientos. No tenía hogar ni propiedad. Pasó el fin de su vida en prisión y finalmente terminó muriendo por su fe en Jesucristo. No obstante, no debemos valorar la vida de Pablo por estas cosas externas, sino por lo fructífera de su existencia en unión a Cristo como siervo de Cristo. Lo vemos ahí en Hebreos 11:27 y en Hebreos 12:2 y 3. Es decir, ahí no es que hable de Pablo propiamente, sino que habla de estas cosas que son propiamente del resultado, del fruto de una vida espiritual bien vivida. Recordemos que si padecemos con Cristo, juntamente con Él seremos glorificados. Eso lo vemos ahí en Romanos 8:17. Por lo tanto, debemos proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como lo dice Filipenses 3:14. En Filipenses 3:13 y 14 dice: Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tiene un solo pensamiento en mente. No se permite distraerse de su propósito. No gasta su energía en temas secundarios. Pablo se olvida de lo que queda atrás, es decir, él no mira hacia atrás, no se detiene a contemplar lo que deja del judaísmo, de su antiguo prestigio como discípulo del gran Gamaliel y como reconocido fariseo que aventajaba a todos los de su generación. Tampoco se desanima por sus errores del pasado, así como no se duerme en los laureles de sus éxitos anteriores, pues resulta completamente inútil enfocarse en el pasado. Bien lo enseñó nuestro Señor Jesucristo al decir: nadie que después de poner su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Eso lo vemos allí en Lucas 9:62. Otro ejemplo negativo lo hallamos en la mujer de Lot. Pero la mujer de Lot
que iba tras él miró atrás y se convirtió en una columna de sal. Génesis 19:26. La atracción de Sodoma era tanta, era de tal influencia sobre la mujer de Lot, que a pesar de la advertencia de los ángeles, allí en el verso 17, no pudo resistir el mirar atrás, lo que le costó la vida. Ella llegó a ser un paradigma de los que miran hacia atrás. Tiempo después, nuestro Señor Jesucristo la citaría de ejemplo negativo. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Pablo es como quien corre una carrera, solo mira hacia adelante. Un corredor aminora la velocidad cuando mira hacia atrás. Pablo se extiende hacia adelante, prosigue a la meta. Es como el atleta que cuando está a punto de cruzar la línea final se inclina hacia adelante para tratar de ser el primero en llegar y ser el vencedor. Pablo no es un cristiano pasivo, está enérgicamente buscando ser como Jesús, el premio del supremo llamamiento de Dios. Muchos cristianos se confunden mucho en este punto. Dicen, todo es por gracia de Dios. No solo nuestra justificación, sino también nuestra santificación. Así como sabemos que el fruto madura en el árbol, también confiamos que llegaremos a ser como Cristo. No es necesario esforzarnos ni luchar. Al decir esto, estos cristianos no están del todo equivocados, es decir, hay algo de verdad en lo que dicen. Sí es cierto que todo es por gracia y no es necesario luchar en nuestras propias fuerzas. Definitivamente por nuestras propias fuerzas jamás podremos santificarnos ni justificarnos a nosotros mismos. En fin, luchamos con las fuerzas que da el Espíritu, pero sí hay que luchar. Pero donde sí se equivocan es en la ilustración de la maduración del fruto en el árbol como ejemplo de madurez espiritual en el proceso de santificación del creyente. Pues la gente no es como una fruta en un árbol, ya que la fruta se somete naturalmente al proceso de maduración en el árbol, pero la gente no es así. Nosotros debemos diligentemente someternos a Dios y obedecerle. El escritor a los Hebreos dice, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Eso está en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Nadie jamás ganó una carrera sentado en la línea de partida. Podemos ver allí primera a los Corintios 9, 24 al 27. Al final de la carrera, Pablo también ve que es coheredero con Cristo y desea compartir de su gloria. Para esto se esfuerza por acumular tesoros en el cielo, en tanto que está aquí en esta tierra. En esencia, al recordar que es una tarea infructuosa el afanarnos por acumular cosas en este mundo que nunca tendrán valor para la eternidad y que para colmo de males compiten por nuestro corazón, porque eso es lo más grave del asunto, para desviar nuestra atención del reino de Dios a este mundo, no debemos olvidar que Dios nos tiene una herencia indescriptible. Así que no nos distraigamos, enfoquémonos en Jesús y corramos hacia nuestra meta. En conclusión, amado amigo, amado hermano, amado que me escuchas, después de analizar y comprobar lo concerniente a una vida cristiana eficaz, ¿no le gustaría que estas características definan su vida, su carácter y su personalidad total? Si usted tiene conciencia de haber creído en Jesús, habiéndolo recibido como Señor y Salvador, puede afirmar que su vida cristiana se expresa en términos de poseer un nuevo poder interior que le identifica entre la opinión pública como una nueva criatura. ¿Es la victoria sobre el pecado una marca evidente en usted? ¿Se parece usted a Jesús?
No digo que usted ya sea perfecto, pero ¿pueden otros ver su cristianismo como algo sin doblez, sin falsedad? No es que sea perfecto, pero pueden ver los demás que su cristianismo es verdadero. Es la palabra de Dios la autoridad indiscutible para sus decisiones y sus creencias. Son las moradas celestiales y eternas el anhelo de su corazón. Querido amigo, querido hermano, tú que me escuchas en este momento, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos experimentado la regeneración, la resucitación espiritual con Cristo, todos los que hemos pasado por este proceso, por este aspecto de la vida espiritual, pues la vida cristiana no consiste en otra cosa que haber pasado de nuestro estado natural de muertos espiritualmente por causa del pecado a vivos en Cristo, como dice Colosenses 2:13. Y esta resurrección espiritual es el milagro más sorprendente que podemos experimentar en este mundo. Así, por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, podemos y debemos vivir cada día en la victoria que Cristo ganó para nosotros. Eso lo vemos ahí en 1 Corintios 15, 57 y 58. ¿Por qué entonces tantos cristianos viven en la improductividad espiritual? Amado, recuerde que usted tiene enemigos poderosos. A la carne le gusta la autocomplacencia y dejarse arrastrar por la corriente de este mundo para seguir así su curso natural, siempre más fácil. El mundo y el diablo le venden continuamente, cual bombardeo insaciable, sutiles pero mortíferas opiniones y filosofías para tenerlo ocupado en cosas relativamente buenas o humanamente buenas, que traerán bienestar y confort a su vida, a su casa, a su familia, pero que a la vez le impedirán buscar de Dios con diligencia y con regularidad. Hermano o amigo, tú que me escuchas, hay solo dos maneras de vivir la vida cristiana: en debilidad o en poder, en victoria o en derrota, en madurez o en infantilismo. ¿No está cansado de ver pasar su vida sin resultados alentadores? Dios le ha provisto todos los recursos. Busque y persevere. Viva en el poder de la resurrección. Dios le bendiga.